Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos están bendecidos? A ver, arriba la mano los que están dormidos. Tenemos que estar más despiertos, ¿cierto? Ya es mediodía, entonces todavía dormidos. Bueno, hermanos, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 5. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu venida está cerca, Padre. Lo proclamamos, Señor, y sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos retener tu palabra, enseñarlo a otros, Padre, para que todos vengan al conocimiento del reino. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bien, hermanos, hemos estado entonces estudiando el libro del Apocalipsis, más que todo, digamos, cómo entenderlo, cómo analizarlo. Veíamos hace 8 días algunas cosas. Decíamos que estamos prácticamente, si nos ayudan con las diapositivas, estamos prácticamente en el final, estamos en el día sexto. Recordemos que nosotros fuimos creados por Dios en un universo que ha sido determinado en 7 días, y esas 7 días los hemos denominado dispensaciones. Y esas dispensaciones obviamente son las que conocemos. Esas dispensaciones son los 7 días que tiene, digamos, el universo. El primer día de la inocencia, Adán y Eva. Cada uno de estos días va a terminar con un juicio. Siempre va a haber un juicio al final de cada uno de los 7 días. La conciencia, pues obviamente la inocencia, el juicio fue la expulsión del huerto. En la conciencia, el diluvio, que duró ¿cuántos días? 40 días de purificación. El tercero, el gobierno humano, con la promesa, digamos, dada a Abraham, pero con Babel. Y el día de la promesa, que termina con la esclavitud en Egipto. Aparece entonces la ley, y ahí en la ley pues va a aparecer también los mandamientos. Y los mandamientos, el primer mandamiento más importante, ¿qué es lo que dice? No. ¿Y qué más dice? Y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en ¿dónde? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y aquí Apocalipsis ya junta a Éxodo, donde aparecen los mandamientos, con Apocalipsis. Y Apocalipsis, ¿qué dice? Que el que tenía en su mano el rollo, que era Dios, ¿cierto?, para entregar el rollo, no se encontró ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Eso qué significa? Que la gente que había muerto no había sido digna. Ya había muerto ya Abraham, había sido muerto ¿quién más? David, que era conforme al corazón de Dios. Un sumo sacerdote como el hermano de Moisés, Moisés mismo, Aarón, los descendientes, ninguno. Ni tampoco ninguno de los que estaban ¿dónde? En la tierra. Ningún vivo fue digno de abrir el libro con los sellos. Y tampoco nadie que hubiera estado debajo de la tierra. Es decir, ningún espíritu, ni ninguno que hubiese muerto y que estuviera debajo de la tierra. Figurativamente, el infierno, ¿dónde debe estar? Debajo de la tierra. Entonces ningún espíritu tampoco pudo abrir el libro. Solamente uno. ¿Quién? Cristo. Entonces lo primero que vimos fue en la primera clase, lo más importante que dijimos: el diablo, ¿qué es? Un pobre diablo, ¿cierto? En la segunda clase, ¿qué fue lo que vimos? Que nosotros vamos a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes.
Y en esta tercera, pues una idea muy importante es que si hay alguien que puede salvarnos, si hay alguien que triunfó, que ganó, que vivió, que es ¿quién? Cristo, ¿cierto? Y una segunda cosa que vamos a ver hoy es el tema de la idolatría. La idolatría es parte de la raíz de este problema. Cuando Dios dijo que no deberíamos hacernos ninguna imagen ni inclinarnos, el pueblo de Israel incluso también desobedeció. Y entonces aparecen en la Biblia dos ciudades importantes, construidas por dos personas, Dan y Betel. Dan, ¿quién la construyó? ¿Quién construyó la ciudad de Dan? Dan, muy bien. Sí, muy inteligente, estamos volando. Dan es construida por Dan precisamente, y Betel es construida por Efraín. Cuando el pueblo de Israel se dividió, viene, digamos, el primer rey, que es Saúl, y después viene David, y después David Salomón, y en la época del hijo de Salomón, que es Roboam, el pueblo se divide y se van 10 tribus hacia arriba y quedan 2 tribus abajo. Las 2 tribus del norte van a ser lideradas por Efraín, y Efraín construye las 2 ciudades, la ciudad de Efraín por la tribu de Efraín y la ciudad de Dan, y abajo se va a quedar Judá y Benjamín. Esas 2 ciudades fueron establecidas para que la gente no bajara a Jerusalén, no bajara, se quedara ahí y adorara a Dios en unos altares que ellos hicieron sin la voluntad de Dios. Y por eso en el libro de Apocalipsis, dentro de los 144,000 sellados, 12,000 de cada una de las 12 tribus, no aparecen ni Efraín ni Dan. Cuando uno mira Génesis, el libro de Génesis cuenta cómo se bendecía la persona o cómo se hacía el pacto con la persona. Nosotros tenemos una cultura de la bendición es a la distancia, ¿cierto? Dios lo bendiga, ¿cierto? Y ahí, ¿qué le mandamos? Le mandamos una cruz, ¿cierto? Tirintín, tirintín. Lleve para el camino, que Dios lo bendiga. Esa es una mala señal que estamos acostumbrados a dar, porque esa es la señal de la cruz, y la señal de la cruz es símbolo de muerte, incluso de pecado. Entonces, esas 2 ciudades fueron ciudades idólatras, y nosotros tenemos el mensaje y la orden de Dios que no podemos ser idólatras. La idolatría separa al hombre de Dios. Diga a la persona que tiene al lado: la idolatría separa al hombre de Dios. ¿Y cómo se hacía el pacto? El pacto se hacía, si usted lee el libro de Génesis, va a encontrar cómo Jacob iba a bendecir a sus hijos y les dio una promesa. ¿Y la promesa en qué consistía? En una bendición, pero decía las palabras que Dios le ponía, no las que él quería darle. Y en esas bendiciones bendice a Judá, que es hijo de Lea, y le dice: ahí está, usted va a ser el gobernador de mi pueblo. Pero también le da una bendición a Dan, y esa bendición asusta al propio Israel, porque cuando él le está dando la bendición y le habla, ¿cierto? Le está hablando, al hablarle él dice lo que Dios le está mandando, y cuando él termina de darle la bendición, él se asusta y dice: uy, Dios mío, tu salvación esperé, es decir, yo quiero ser salvo de lo que yo vi que le iba a pasar a mi hijo. ¿Y qué es lo que le va a pasar al hijo? Sencillamente dice que será serpiente junto al camino. ¿Y eso qué significa? La serpiente, ¿qué simboliza? El pecado simboliza la serpiente antigua o Satanás, el dragón, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual no aparece ni Efraín ni Dan al final en los 144,000 sellados. Entonces aquí tenemos la época de la gracia, que es nuestro día. Hoy estamos en el día sexto, es decir, nos falta el día séptimo, y aquí en la época de la gracia son la época de las 7 iglesias que están en Asia. Pero acordemos también que el libro de Apocalipsis se entiende y se estudia de la mano con el libro de Daniel. Y el libro de Daniel nos dice que nosotros tenemos, ¿cuántas semanas? 70 semanas. Pero 70 semanas, ¿para quién? Para el pueblo de Israel y la santa ciudad. ¿Eso qué significa? Que va a estar ligada la ciudad con el pueblo. No es otro pueblo sino el de Israel, y es Jerusalén. En el 1948, cuando se funda Israel como nación, vienen unas capitales que no son Jerusalén. Viene, por ejemplo, Tel Aviv. Y no es Tel Aviv bíblicamente la de la profecía. ¿Es cuál? Es Jerusalén.
porque de allá vino el sumo sacerdote a quien Abraham, ¿qué hizo? ¿Le dio qué? Le dio los diezmos de todo. ¿Y era, cómo se llamaba ese sacerdote? Melquisedec, ¿cierto? Era sacerdote y a la vez era rey. ¿De dónde? De Salem, o sea, de Jerusalén. Ahí está el vínculo de la ciudad con el pueblo de Dios. Entonces aquí estamos en ese proceso. Habrá por supuesto un nuevo proceso aquí al final. Y esas 70 semanas entonces son las que se tienen que cumplir. ¿Y cómo están las 70 semanas? Hay que ver aquí, digamos, cuál es la cronología. Acordémonos, el año cero no existió. Acuérdense que el calendario que nosotros tenemos es el calendario de un papa, que es el Papa Gregorio. Fue el que se inventó el antes de Cristo y el después de Cristo para poder llevar una cronología numérica y no de hechos, porque antes se trabajaba sobre hechos que acontecían. Ahora es una cronología por tiempo, pero el año cero no existió. Acordemos que Cristo tampoco nació el 24 de diciembre, Él debe nacer más o menos en septiembre, cuando nace la gente chévere, ¿cierto? En septiembre, claro. Y entonces tampoco es cierto que haya muerto en el año 33, Él debió haber muerto sobre el año 32 después de Cristo. Entonces dice que habrá 70 semanas desde el momento del decreto. Y entonces ya tendremos que encontrar 3 decretos importantes. El primer decreto es del emperador de ese momento, de Ciro, ¿cierto? Que 150 años, el profeta Isaías había dicho, va a existir un rey o un emperador que nos va a dejar salir en una esclavitud futura, ¿cierto? Y van donde Ciro le dijo, oiga, usted es Ciro, ¿cierto? Sí, yo soy Ciro, entonces usted nos debe dejar salir. ¿Dónde dice? Aquí en un libro hace 150 años. Ah, qué chévere, bueno, listo, yo les firmo. Y firma el primer decreto de derecho humano en el mundo, es el derecho a la libertad de culto. Entonces es el primer decreto para volver. Pero luego viene un decreto que es el que permite la reconstrucción de la ciudad, ¿cierto? Que es un decreto de un señor Artajerjes. Darío I tiene un hijo que es Jerjes. Jerjes es el que aparece por allá en la Biblia, en Esther. ¿Cómo se llama el rey de Esther? ¿Cómo se llama? Un señor que vendía leche y vendía, ¿qué más? Asuero, eso. Entonces el rey Asuero es el hijo de Darío y es el padre a la vez de este señor que se llama Artajerjes. Y este Artajerjes dice, sí señores, yo los voy a dejar salir. Entonces, en la cronología de Daniel son 70 semanas, pero son semanas de años. Al ser semanas de años son 7 por 7, 49, 490 años. ¿Y eso qué significa? Que desde la salida de la orden del año 457, ¿hasta qué? Hasta la ascensión de el Mesías príncipe. ¿Cuándo el Mesías es príncipe? El Mesías sabemos que es Cristo, pero ¿cuándo es príncipe? El domingo de Ramos, ¿cierto? Entonces el famoso domingo de Ramos, dice Jesús, vaya que hay una asna atada y un pollino y tráiganmelo, ¿para qué? Para entrar a Jerusalén. Y entonces ponen las mantas, ponen los ramos, las flores y todo lo demás, y es la famosa entrada triunfal a Jerusalén. Y en esa entrada aparece Jesucristo montado en un asno. ¿Cómo se vería Cristo encima de un asno? Pues bastante curioso, pero hay que verlo también espiritualmente. El asno era símbolo básicamente de dos cosas: de un animal de carga, ¿cierto? Pero era también símbolo de nobleza. Los sacerdotes tenían asnos para moverse, mientras que los caballos, ¿para qué eran? Para la guerra. ¿Qué esperaban los judíos? Esperaban un rey grande, ¿cierto? Acuerpado, con un Hércules encima de un caballo blanco, un Pegaso, ¿cierto? Estamos hablando de Hollywood. ¡Ah, qué chévere! Y entonces, que con una espada le quitó la cabeza a 40, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo nuestro amigo Sansón con la carraca de un burro? Bueno, dicen que era de un burro, vaya uno a saber realmente de qué era, ¿cierto? ¿Cuántos mató con una de esas? No sé cuántos, ahí está en la Biblia. Entonces ellos esperaban que Jesús viniera a hacer lo mismo. ¿Y él en qué vino? En un asno, ¿cierto? Obvio que si yo voy a la guerra en un asno, pues será otro asno, ¿cierto? Pero era símbolo de nobleza. Cristo entraba símbolo de carga, es decir, Cristo venía a cargar ¿qué? Nuestros
nuestras cargas, nuestros problemas. Y Él entra. Entonces, desde el decreto hasta que venga el Mesías príncipe, podemos decir que ahí está cumplido más o menos los 490 años. Sin embargo, va a quedar pendiente una semana, que es la semana 70, es decir, la última semana. Y la última semana de años, ¿cuántos años son? Son 7 años. Y esos años son los 7 años de la gran tribulación. Entonces, aquí podemos tener las 69 semanas, que son 7 semanas en donde se reconstruye el templo, y dice que serán momentos angustiosos, más las 62 semanas hasta llegar a ¿qué? A la muerte del Mesías príncipe, quedando pendiente entonces una semana que está conformada por 2520 días, dice Daniel, mañanas y tardes, para sellar el pacto y que tenga que suceder la segunda venida de Cristo. Ahí entonces cumpliríamos nuestras 70 semanas. ¿Y nosotros dónde estaríamos? Entonces, esta es la época de la iglesia, es decir, entre la muerte de Cristo y el inicio de la gran tribulación, que para nosotros que creemos en el arrebatamiento, se daría ese arrebatamiento, porque en la iglesia de Filadelfia nos dice que seremos salvos de esa angustia que va a venir sobre el mundo entero. Aquí entonces estará este día que les estoy contando, que es el día sexto, desde la muerte de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esas son las famosas 7 iglesias que están en Asia. ¿Y cuáles son las 7 iglesias que están en Asia? Ya digamos que las conocemos. Siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar entonces? Tiene Nabucodonosor un sueño, ¿cierto? Y dice que perdió su sueño porque había tenido un sueño y no se acordaba del sueño. Y entonces, como nadie le recordó el sueño ni le adivinaba el sueño, dijo: voy a tener que matar a todos los sabios. Hasta que aparece Daniel y dice: no los mate, que hay un Dios en los cielos que puede revelarle al rey lo que está pasando. Él era un rey, Nabucodonosor II, el grande, bastante importante. Había invadido con un capitán de la guardia que se llamaba Nabuzaradán. Es el encargado de llevarse a Daniel y llevárselo a Arioc, que era el que lo cuidaba allá en el palacio. Y Daniel nunca se contaminó de la comida del rey. Entonces, eso fue en el año 586 antes de Cristo. Aquí entonces ese rey, que era malito, mandó a hacer una estatua, ¿se acuerdan? Y que veneraran la estatua, prototipo de la bestia del Apocalipsis, hasta que Dios se pone bravo y lo manda ¿cuántos años a que coma hierba como una bestia? A bestia, 7 años, ¿cierto? 7 años, dice que hasta que reconoce que hay un Dios en los cielos, y dice que le fue devuelto no solamente el espíritu, sino que también le fue devuelto su reino. Entonces él tiene un sueño con una gran imagen: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y una pequeña piedra hiere en los pies y la estatua se cae y se destruye. Esa pequeña piedra, ¿quién es? Es Cristo. Y esa pequeña piedra luego crece tanto que ocupa el mundo entero. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Hoy tenemos que entender que a pesar de la dificultad que hay para predicar en algunas naciones, hoy ya Cristo es conocido en todo el mundo. En el hinduismo, en los maometanos, musulmanes, allá se está predicando de Cristo. Las tribus indígenas están escuchando de Cristo. El mundo hoy ya sabe de Cristo. Entonces él le dice: tranquilo, rey, no se preocupe que la cabeza de oro es usted. Y entonces ahí vamos a juntarlo con unas bestias que aparecen en el libro de Daniel. ¿Cuáles son las bestias de Daniel? Un león. ¿Cuál es la segunda bestia? Un oso. La tercera bestia, un leopardo. Y una cuarta bestia que dice que es terrible, que reúne las otras 3 bestias. Entonces la cabeza de oro, año 606, cuando asciende al gobierno Nabucodonosor II, hasta el año 539. En este imperio babilónico, ahí aparecen en la Biblia, en el libro de Daniel, Belsasar, aparece otro rey que es Nerigrisal, otro que se llama Ebil-Merodach, y hasta que termina con Nabónido. Y ese rey, que ya no era tan rey, ¿cierto?, es el que hace que decaiga el imperio. Y esa cabeza grande de oro era el león, que era
el imperio babilónico, va a decaer en un segundo imperio, que es el imperio medo-persa. Y ahí aparece entonces la segunda bestia, que es la bestia, que es un oso. Y un oso, ¿cómo es ese oso? Ese oso camina cojo, ¿cierto? Y dice que tenía 3 costillas en los dientes, si usted lee el libro de Daniel. Y dice, ve y come mucha carne. Y es sencillamente un pacto entre Media y Persia. Y entonces entre Media y Persia, ¿qué pasa? Sencillamente un imperio es más grande que el otro imperio. Entonces, si yo soy un imperio y ella es otro imperio y los dos nos juntamos, agárreme duro, levante el pie izquierdo, el izquierdo suyo, sí, no lo vaya a poner en el piso, y ahora caminemos, camine usted, por eso con el pie derecho camine, ¿qué nos pasa? No podemos caminar bien, ¿cierto? Hay un imperio grande y hay un imperio pequeño, por eso el oso, ¿cómo camina? Camina cojo, se levanta más de un lado que del otro. Esa es la unión entre 2 grandes imperios, que son ¿quién? Media y Persia. Y Media y Persia es entonces el pecho y los brazos de plata. El imperio medo-persa del 539 al 331. ¿Y ahí quién va a aparecer? Ahí van a aparecer entonces la reina Basti de Esther con Asuero, que es el mismo Jerjes, y el hijo de Jerjes, que es Artajerjes, que es el que va a dar el decreto, hasta que llega a Alejandro. Y Alejandro será el tercero, que es vientre y muslos de bronce, y una tercera bestia que aparece en el libro de Daniel, que es una bestia que es un leopardo. ¿Qué característica tiene el leopardo? Es supremamente rápido, es el animal más veloz. Y aparte de eso tiene alas ese leopardo. O sea, aparte de que corre rápido, va a volar. Pero ese leopardo tiene ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Entonces Daniel nos está mostrando cómo suceden en el reino a Alejandro. Hay una película que se llama Alexander. ¿Sí lo han visto? Alejandro, ¿quién la ha visto? Arriba la mano. No hagan sino ver televisión, vea. En esa película, Alexander, muy buena para que ustedes la vean, cuenta la historia de cómo Alexander o Alejandro sube al imperio. Un imperio macedónico, hijo de Filipo II de Macedonia, y cómo sus 4 generales, después de la muerte, siendo él muy joven, se cree que estaba sobre los 32 años, él en solo 10 años conquista todo el imperio medo-persa, persigue a Darío, mata luego a los que matan a Darío, y él se establece en el reino. Pero él tenía hijos pequeños, tenía una mamá bastante compleja, Olimpia, parece ser que ayudó con la muerte del papá, o sea, del esposo de ella, porque el papá no quería a Alejandro, sino quería a un hermano de Alejandro para que se quedara en el trono. Y entonces los 4 generales conspiran también contra Olimpia, matan a Roxana, que es la esposa, y matan a los 2 hijos de Alejandro para quedarse con el imperio. Ahí aparecen entonces de la bestia, del voladora, del leopardo, 4 cabezas. ¿Cuáles son 4 cabezas? Los 4 generales de Alejandro. ¿Cuáles son? Uno se llama Ptolomeo. Y los Ptolomeos, ¿para dónde se van? Se van para Egipto. Y allá en Egipto van a aparecer los Ptolomeos o la dinastía ptolomeica. Y allá la última de los Ptolomeos es una señora que se llama Cleopatra. Cleopatra VII, que viene a ser pues muy amiga, dicen la historia, muy amiga de Julio César, con quien tiene supuestamente un hijo, ¿cierto? Y que es Ptolomeo XIII precisamente. Y después cuando matan a Julio César, pues se vuelve amiga de Marco Antonio, ¿sí? Y entonces cuando se da cuenta que definitivamente la van a matar, ella prefiere que una áspid la muerda, es decir, una serpiente, y ella entonces muere mordida por las serpientes que a ella le gustaban. Ahí también entonces, ese es Ptolomeo. Hay otro que es Seleuco, y Seleuco también va a tener todo un imperio, y ahí aparece la dinastía de los Seleucidas, y ahí aparecen unas personas que aparecen en la Biblia, que son entre otros un señor que se llama Antíoco IV, denominado Epífanes. ¿Qué hace ese señor? Ese señor viene, invade Jerusalén, entra al templo y sacrifica un cerdo en Jerusalén, en el templo.
¿Qué significa sacrificar un cerdo? Un animal ¿qué? Inmundo, no era un animal limpio, entonces contaminó el templo. Por eso cuando usted revisa en el Antiguo Testamento aparecen muchas fiestas, la de las trompetas, la de los tabernáculos, etcétera, etcétera, pero nunca aparece la dedicación del templo. La dedicación del templo es el año 167 antes de Cristo, la invasión de este señor en la época de los macabeos. Y entonces esa dedicación del templo, cuando Cristo viene a la fiesta de la dedicación del templo, encuentra que el templo se ha vuelto ¿qué? Una tienda, ¿cierto? Y entonces coge el látigo y saca a los cambistas, a los que cambiaban los animales para el sacrificio por dinero. O sea, sencillamente era un supermercado, más o menos. Ahí entonces aparece el señor que debemos recordar, Antíoco IV Epífanes. También está Casandro y Lisímaco, que son los que se quedan cerca, que son los encargados de matar a la mamá, a la esposa y a los hijos de Alejandro. Esas son las 4 cabezas, así que no se asusten cuando vean un leopardo rápido con alas que vuela y con 4 cabezas. ¿Ok? Aquí entonces tenemos la 4ª bestia, que será entonces el Imperio Romano. Y dice Daniel que era una bestia terrible, fea, horrible. Tenía las 3 bestias anteriores reunidas en una sola, es decir, cabeza de león, garras de oso, alas de leopardo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que con sus dientes destruía absolutamente todo. Y que tenía aparte de eso, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Acuérdese que 10 es trato de Dios hacia el hombre. Y entonces aquí es la época del Imperio Romano. ¿Qué hicieron los griegos? Los griegos dejaron el idioma, el griego. Ellos con su mitología, con su cultura, dejaron con su filosofía como el griego establecido como el idioma oficial del imperio. Y ahora vienen los romanos y hacen ¿qué? Caminos. Y por eso ahí viene la alusión que todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, porque los romanos eran constructores, al punto que hoy todavía se conservan muchas construcciones, porque ellos eran arquitectos y donde iban construyendo. ¿Qué construyeron? De todo. Si usted ve, por ejemplo, en Escocia, el viernes pasado se dijo que se votaba si se separaban o no, y por allá hay construcciones, por allá aparecen las noticias, el muro de Adriano, y el muro de Adriano es un emperador que va a construir efectivamente un muro allá para ayudar en la defensa, muro que todavía existe. Entonces tenemos piernas de hierro. Roma es el imperio de hierro, así conocido ni siquiera por la Biblia, sino por la historia. Y por último tenemos unos pies de hierro mezclados con barro, pero el hierro con el barro jamás se va a mezclar. Por eso es que cuando nace Cristo y muere Cristo, nace el Evangelio, le pega a la imagen, le pega ¿qué? A la idolatría, y la idolatría tiene que acabarse. Y nosotros todavía seguimos muy apegados ¿a qué? A la idolatría. Caer en la idolatría es de lo más sencillo. No necesitamos a veces ni siquiera los símbolos, sino que también a veces caemos de las cosas más fáciles. Nos vuelven ídolos en la televisión, ¿cierto? O en el colegio, o en la universidad, o incluso en la familia. Así que hay que tener mucho cuidado. Esos son los pies de hierro con barro, que serán 10 reinos. Por eso esa bestia tiene 10 cuernos cuando usted la vea en el libro de Daniel. Siguiente. Luego entonces vamos a ver que aparecen las famosas 7 iglesias. ¿Cuáles son esas iglesias? Las iglesias que están en Asia. Si son 7 iglesias, es porque son iglesias establecidas por Dios y miradas como si fueran un prototipo de lo que va a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que se escogieron 7 sitios que estaban en Asia. Éfeso es la primera, está sobre el Mediterráneo. Aquí estará la bota itálica y aquí estará pues obviamente Roma. ¿Cómo se construye Roma? Cada una de estas ciudades va a tener una historia particular de cómo fue construida y a qué se dedica. Roma, de acuerdo a la mitología, pues digamos que tiene 2 fundaciones, la mitológica y la histórica. En la mitológica, que se dice que estaba Rómulo y Remo, y que con un remo mataron a Remo, ¿cierto? Por ahí, algo de eso, sí, ustedes han escuchado ese tema de la mitología. En 2 montes, el monte Aventino y el monte Palatino, tienen una discusión, un problema, y pues un hermano mata al otro y funda Roma. Y funda Roma con la gente que está cerca. Y eran hombres que estaban
medio vagos, ¿cierto? Que iban a hacer incursiones a 3 tribus vecinas o a 3 clanes vecinos. Roma se construye con la base de los sabinos, los etruscos y los latinos, pero parece que las sabinas eran las más bonitas. Entonces estos hombres ladrones iban a robar las niñas de las sabinas y los traían. Y entonces por eso se llamará una de esas novelas famosas de una película, El llanto de las sabinas, que era que toda la gente que se iban a robar para fundar Roma. Así se funda Roma. Y pues obviamente eso tiene una connotación histórica bastante interesante. Estas ciudades por supuesto que también tienen su propia historia. Aquí está el mar Mediterráneo, Grecia, digamos todo lo que era el imperio, y Asia, y estaría entonces Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias son el prototipo y es el cumplimiento del 6º día en que nosotros estamos. Siguiente, vamos entonces a ver cada una de las iglesias. Éfeso, allá en Éfeso había el templo más grande a la diosa Diana. Y la diosa Diana, pues se llama Diana de los Efesios. ¿Alguien leyó en el colegio Diana Cazadora? ¿Lo pusieron a leer? A mí me pusieron a leer ese libro. Diana Cazadora, ¿qué era? Diana era la diosa de la casa de cacería y de la casa del hogar. Y entonces el hogar estaba dedicado a Diana. Y Diana también teóricamente allá en la mitología tuvo unos hijos, dentro de ellos un señor que se llamaba Pan, Silvano o Fauno. Y entonces allá en la mitología hay una película que se llama El laberinto del Fauno, y ahora en Narnia aparece también algo de eso, ¿sí? Y en Hércules también aparece allá alguien que tiene pezuñas de cabra, ¿cierto? Hijo de Diana en la mitología. Diana de los Efesios es la misma Virgen María hoy, y es la misma Astarte del año 5000 antes de Cristo, y es la misma Astarot o Acera. Si usted revisa cómo evolucionó la imagen, pues siempre va a aparecer con un niño. Ese niño, acuérdense, es Tamuz, es el Tamuz de hace 5000 años. Es la misma reina del cielo que nos relata el libro de Isaías. Así que ahí no hay nada nuevo. Incluso la Virgen va mutando, la imagen va mutando. Hoy ya tenemos una Virgen moderna, blanca, bonita, ¿cierto? Simpaticona. Y además hoy ya está encima de media luna. ¿Se han visto que está sobre media luna? Esa media luna que algunos confunden como si fueran unos cachos. No son cachos, ¿no? Van a pensar que la gente que piensa en cachos, bueno, digamos otra discusión, pero digamos que aquí es sobre media luna. ¿Qué significa la media luna? Significa que la Iglesia Católica dominó también con la Virgen, dominó a quienes usaban la media luna, y ella se para encima de la media luna. ¿Quiénes usan la media luna? Los usan los árabes. Si ustedes van por la calle 80, cerca de la escuela militar, van a encontrar allá una mezquita, y en la mezquita un símbolo alto que es media luna, los árabes. Si usted ve, digamos, en los libros, nosotros usamos la Cruz Roja. ¿Qué es la Cruz Roja? ¿Qué es la Cruz Roja? Una entidad encargada de salvar y dar ayuda, ¿cierto? Ellos no dan esa credibilidad a la luna, a la Cruz Roja. Ellos tienen su media luna. Y entonces el símbolo para los árabes de la ayuda humanitaria no será la Cruz Roja, sino la media luna roja. Entonces por eso la Virgen ahora, cuando España con la iglesia tradicional vence a los árabes, montan a María encima de la luna porque ellos dominan a los árabes. Ese es el simbolismo de la media luna. Y ahí está entonces nuestra amiga Diana de los Efesios. ¿Y qué le dice? Año 30 después de Cristo al año 100. Es la iglesia apostólica. Es la iglesia, de alguna manera, perseguida en su época antigua. El emperador Nerón, que persigue a los cristianos, y era necesario perseguirlos. ¿Para qué? Para que cogieran los caminos y se fueran a predicar, y con el idioma griego pudieran predicar a todo el mundo. Y eso es lo que hace precisamente Pablo, que llega hasta el Areópago en Atenas para predicar al Dios no conocido. Es decir, que Dios siempre ha tenido un plan, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Entonces, ¿qué le dice? Usted dejó su primer amor.
Dejó su primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Cuando nos convertimos a Dios, queremos saber de Dios, queremos estar en la iglesia, queremos estar ayunando, queremos estar ofrendando, que hay una actividad, yo voy, que el hermanito está enfermo, yo voy, y después ¿qué? Fríos, ¿cierto? Entonces dice, mire de dónde ha caído y no deje su primer amor, vuelva al primer amor. Si usted vuelve al primer amor, haga las primeras obras, ¿cierto? Porque si no, yo voy a quitar el candelero de su lugar, es decir, yo voy a destruir la iglesia. Y efectivamente no se arrepintieron y la iglesia, la ciudad fue destruida. ¿Y qué más le dice? Yo conozco sus obras, pero ojo, hay que mirar qué es lo que le voy a dar. Le daré de comer del árbol de la vida. ¿Y qué es darle de comer del árbol de la vida? Es darle vida, ¿qué? Eterna. ¿Y el árbol de la vida dónde estaba? En Edén. Acuérdese que Eva tuvo dos oportunidades: comer del árbol de la vida o del árbol de la ciencia, del fruto de la ciencia, el bien y el mal, ¿cierto? Conocimiento, bien y mal. Ella decidió ese y no decidió el árbol de la vida. Por eso Dios pone una espada para que no vayan a comer el árbol, porque si comen el árbol se van a volver ¿cómo? Eternos. Aquí ¿qué le está diciendo? Yo le voy a dar del árbol de la vida para que usted tenga vida eterna. Siguiente. La siguiente iglesia es Esmirna. Esmirna es mirra, es amarga. No hay ningún reproche a esta iglesia. Y le dice Dios, yo le voy a mandar unas persecuciones. Si se las manda Dios, ¿cuántas? 10 persecuciones, ¿cierto? Esmirna es la raíz de Mara, de amarga. ¿Se acuerda por allá en el libro de Números tal vez, cuando nos habla de las aguas amargas de Mara? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que cortar un árbol y enviar ese árbol al agua para endulzar el agua. ¿Cortar qué? Un madero, cortar un árbol. Es la tipología de ¿quién? De Cristo, para endulzar el agua, para que ellos pudieran tener agua y poder ser salvos en el desierto. Entonces, esa es la misma raíz de María. Arriba la mano, María. ¿Alguna María? María. Pues yo tengo una hija que se llama María. Yo pues no, de haberlo sabido no le hubiera puesto ese nombre, porque es la raíz de la amargura. No quiero decir que las Marías sean amargas, pero digamos que es la misma raíz. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Cristo cuando nació? 3 regalos, ¿cierto? ¿Qué le regalaron? Oro, incienso y mara, o sea, mirra, o sea, amarga, o sea, especies aromáticas. ¿Qué le estaban diciendo a Cristo? Yo le voy a dar oro porque usted va a ser el rey. Le voy a dar incienso porque usted va a juntar la tierra con el cielo a través de las oraciones. Usted va a ser ese mediador, ¿cierto? Ese sacerdote, pero de paso a usted lo van a matar. Entonces yo de una vez le traigo el bálsamo para los muertos, que es ¿qué? La mirra, las especies amargas. También cuando el pueblo de Israel sale en el Éxodo 12, dice que los animales no podrían saber a bueno. La comida tenía que ser muy hecha con esencias ¿qué? Amargas. Entonces esa es Esmirna, 10 persecuciones. La época del año 100 al 312. Aparecen unos emperadores que los van a perseguir a los cristianos: Diocleciano, Domiciano, Otón, Vitelio. Bueno, todos ellos van a estar detrás del pueblo de Israel, pero más del pueblo detrás de la iglesia para acabarla, ¿cierto? ¿Hasta qué año? Hasta el 312, hasta que aparece un tipo muy importante que se llama Constantino, que es el que viene a ganar esas guerras internas, y ahí termina, digamos, como la época de Esmirna, con la victoria de Constantino. ¿Pero qué le dice? Hermano, usted va a sufrir, lo van a matar, pero tranquilo, tranquilo, que la segunda muerte no va a tener poder sobre usted. ¿Y qué es la segunda muerte? La primera muerte es la muerte física. Adán dijo, cuando usted coma de eso va a morir, y la muerte entró por Adán, ¿cierto? Y muere. Dice que está establecido que el hombre muera una vez. Si nosotros no somos arrebatados antes de nuestra muerte, pues vamos a morir. Pero dice la Biblia que la segunda muerte es la complicada, porque es la separación absoluta de Dios. Es decir, en el juicio, cuando estemos con Él, dice, grandes y pequeños vamos a estar delante de Él, y ahí sí será la segunda muerte. Y aquí ¿qué le dice? Si usted pasa por esta persecución, así muera, la segunda muerte no va a tener poder sobre usted. Así que usted va a ser salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. Vamos a ser salvos. Y entonces ¿qué le dice? Usted tiene pobreza, pero usted realmente es rico, así que no se preocupe. La tercera iglesia va a ser Pérgamo, y Pérgamo significa matrimonio o poligamia.
Y resulta que es la iglesia del 312 al 590, es la iglesia papal, es la iglesia que se mezcla de todo ahí. Entonces aparecen ahí las primeras cosas complicadísimas, en donde hay ese matrimonio que no se sabe qué es religión, qué es imperio, qué es espiritualidad, qué es mundo. Y le dice, ojo, que yo sé usted dónde mora. ¿En dónde? En Pérgamo. Y de allá aparece el apellido de Satanás, ¿cierto? Yo sé dónde tú estás, donde Satanás mora. Entonces ahí viene el apellido, ¿sí? ¿No? Bueno. Entonces, ¿quién estaba allá en Pérgamo? En Pérgamo estaba una imagen de Asclepio o Esculapio, que era el dios de la medicina. ¿Cuál es el símbolo de los médicos o las enfermeras? La serpiente con una cruz o con una espada, ¿cierto? Ese es el símbolo de ¿quién? De Asclepio o Esculapio. Por eso él está muy preocupado y le dice, mire lo que hay allá. ¿Y qué hay allá? Pues obviamente todo el problema que se genera desde el año 312, cuando Constantino vence. Hay una cosa interesante, porque es que Constantino crea una comisión y ellos hacen la primera Biblia, el primer canon. En el año 325, en una ciudad que se llama Nicea, construyen la Biblia canónica, es decir, le dan un canon. Y por eso se habla que hay libros deuterocanónicos, es decir, que no están en ese canon. Posteriormente se van a hacer otros canon, pero el más importante es este, donde unos sabios a órdenes de Constantino escriben la primera Biblia. Y Constantino funda una ciudad muy importante. ¿Cómo se llama esa ciudad? Uy, qué inteligente. Constantinopla. Muy bien, estamos volando. ¿Qué le dice? Ojo, usted retiene mi palabra, no ha negado mi fe, pero tiene un problema. Usted tiene aquí a los que tienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? ¿Quién tiene zapatos Nike? Nike, ¿cierto? Hay unos zapatos Nike. Los zapatos Nike es conquistador. Y Laos, pueblo. Nike, Laos, Nicolaos, conquistador del pueblo, nicolaitas. Y entonces era el clero que se había levantado con una estructura supremamente compleja, con diferentes cargos, y el pueblo prácticamente estaba dominado por ese clero. Y estaban los que tenían la doctrina de Balaán. Balaán es una especie de profeta que es contratado por un señor que se llamaba Balac, hijo de Zippor, que era el rey en esa época, y entonces él lo contrata para que venga a maldecir al pueblo. Y él dice, voy a maldecirlo, pero cuando va a maldecirlo lo que hace es bendecirlo. Y entonces aparece la imagen ahí de una burra que le habla y dice, oiga hermano, usted es más burro que yo, ¿cierto? Eso está en la Biblia para que ustedes lo revisen, en Números por allá, capítulo creo que es el 25, aparece la discusión que tiene con la burra. Pero ¿qué le dice? Yo finalmente no lo pude maldecir al pueblo, pero yo sí le digo qué es lo que puede hacer para que Dios lo maldiga. Vuelva al pueblo idólatra. ¿Y cómo lo vuelve idólatra? Denle las mujeres de ustedes a ellos para que las mujeres le cambien el corazón y hagan seguir a los ídolos, y cuando sigan los ídolos se vuelven idólatras. Y si lo vuelven idólatras, ¿qué pasa? Los separa. La idolatría separa al hombre de Dios, y al estar separado, pailas, compañeros. Entonces ese fue el mensaje que le dio Balaam, y efectivamente la idolatría hizo ese daño. ¿Y qué le dice? De todas maneras, si usted aguanta y si usted se arrepiente, yo le voy a dar el maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido? ¿Dónde está el maná escondido? Si está escondido en el arca. Entonces Indiana Jones parece que ya la tiene vista, ¿cierto? Él ya la tiene ubicada en la próxima película. Ya el arca no está perdida, ya la van a encontrar. Allí en el arca Moisés acumuló un poco de maná, que era con lo que habían comido, vivido 40 años, y estaba ese maná allá. Ese maná, ¿qué significa? La salvación. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene que, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Ese maná escondido que está allá en el arca, que esperemos que Indiana Jones la consiga y no la comparta, sobre eso ha habido pues todas las teorías habidas y por haber. Allá está el maná escondido. Y entonces, ¿qué le dice? Yo le daré de comer eso y le daré una piedrecita blanca. Arriba la mano los que nunca han pecado. ¿Qué mano de pecadores, hola?
Todos hemos pecado alguna vez. Entonces, ¿qué dice? Nuestro nombre, necesitamos ¿qué? Una piedrecita blanca con un nombre. Es decir, que mi nombre necesariamente está contaminado. Entonces, ¿qué necesitamos? Una piedra blanca con un nuevo nombre que no esté contaminado para que yo pueda estar ¿en dónde? Con Cristo. Y es un compromiso que nosotros tenemos que hacer. Y entonces acordémonos que allá estaba ¿quién? Asclepio o Esculapio, que era el dios de la medicina. Siguiente, año 590 al año 1517. Entonces es una época en donde la iglesia se mezcló totalmente con la iglesia pura, dejó de ser pura y se mezcló con todo. Y entonces ahí aparece la Inquisición, aparece el Santo Oficio, aparece la venta de las indulgencias. Voy a matar a este grupo, 1, 2, 3, 40. Oiga, ¿cuánto vale matar 40 y para volver al cielo? No, pues deme 500,000 por cada uno, listo, le pago y voy y los mato y de todas maneras conservo ¿qué? El cielo. Esa es la venta de las indulgencias. O que yo quiero adueñarme de la tierra de fulano, me gustó la tierra, voy, mato a fulano, me quedo con la tierra. ¿Y cuánto tengo que pagarle para que me pague la indulgencia? Tanta plata, pues coja media tierra y yo cojo la media y partimos, ¿cierto? Entonces algo terrible que pasa en esa iglesia de Tiatira entre el año 590 y el 1517. ¿Qué le dice? Ahí está Jezabel, que es una mujer muy mala. Jezabel es la esposa del rey Acab, ¿cierto? Un rey muy malo, pero era más malo ella que el mismo rey. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Idolatría. ¿Y qué fueron los que hicieron las papisas en la época romana cuando hubo papisas? Sencillamente incluir muy fuerte la idolatría y bueno, otras cosas adicionales. Pero ¿qué le dice? Retenga lo que usted, digamos, conserva de Cristo, porque yo a esa mujer la voy a mandar a la cama para que se arrepienta, y si no se arrepiente, pues va a venir la muerte. Pero ¿qué también le dice? Viene una gran tribulación, y si usted no lo hace, va a estar en la gran tribulación. Y le dice, si ustedes quieren, si ustedes soportan eso, si ustedes aguantan, yo le voy a dar la luz, ¿cierto? La estrella de la mañana, es decir, ustedes serán los primeros que estén conmigo. A primera hora, cuando pasen las tinieblas, esa estrella va a ser usted y usted va a estar conmigo. Porque definitivamente, a pesar de todo, ahí en Tiatira se soportó toda la maldad que hubo de una época supremamente mala para la iglesia y para el mundo en general. Hasta que se levanta un cliente que es don Martín Lutero, ¿cierto? Y don Martín Lutero, ¿qué fue lo que hizo? Siendo él un monje católico, protestó. Y de ahí vienen ¿quiénes? Los protestantes, muy bien. Y entonces ahí salieron los protestantes. ¿Qué protestantes? Digamos que de varias líneas. Una línea muy ortodoxa, muy antigua, que son los famosos cuáqueros, ¿sí? Una línea muy trabajadora, que eran los calvinistas, y una línea más moderada. Ahí entonces comenzará la siguiente iglesia, que es la iglesia de Sardis, que significa los que escapan o los que salen, que es una iglesia medio muerta, y es de 1517 a 1792. ¿Qué pasó ahí? Sencillamente que Martín Lutero, un monje católico que se rebela contra la venta de indulgencias, se queda como a la mitad del camino. Porque Martín Lutero, ¿qué dice? Hay una película muy buena que se llama Martín Lutero, véanla, es fabulosa. Pero Martín Lutero dice que no podemos razonar, que tiene que ser únicamente fe, y lo que está en la Biblia es dogma y tiene que entenderse como está ahí nomás. Y entonces él dice, eso es malo, la razón es mala, la razón, el pensamiento es una prostituta. Palabras de Martín Lutero. Y hay un señor que se llama Jonathan Swift, que escribe un libro muy interesante que se llama Los Liliputienses, que llega a nosotros, a América, y a Colombia nos llega como un libro de niños. Eso no es para niños. Si usted va a ver la original, eso es para grandes. Y entonces son unos hombrecitos enjutos, delgaditos, con una cabezota grande y un solo ojo, y ese ojo mira siempre hacia adentro. O sea, ¿están qué? Razonando. Mientras sus mujeres la pasan en los bares haciendo lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Y entonces, atendiendo a los viajeros. Eso es lo que trata el libro original, y por eso se llaman los Liliputienses, ¿cierto? La razón es una prostituta. Y eso fue el error que se cometió, porque es que la razón no impide
que nosotros conozcamos a Dios, todo lo contrario. Si nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, vamos a encontrar conocimiento y sabiduría. Y entonces esa iglesia se quedó a medio salir. Sé vigilante, afirma a los que están. Si no, tenga cuidado que Cristo viene como ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿Y qué tienen que hacer? Vestiduras blancas, muchachos. Vestiduras blancas, ¿que son qué? Pues obviamente la posibilidad de que volvamos a estar en armonía y en acuerdo con Cristo. Pero aparte de la vestidura blanca, ¿qué le voy a dar? No le voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y hay una tendencia, especialmente de Creciendo en Gracia, que ¿qué le dice? Tranquilo, si usted se convirtió, usted ya es salvo y usted ya tiene un lugar ¿en dónde? En el cielo. No se preocupe, haga lo que quiera que usted es salvo. Y yo le digo, haga lo que quiera que va a terminar en el infierno. Porque aquí la Biblia ¿qué me dice? Si usted se inscribe en el libro de la vida y no se mantiene, yo lo borro. Eso es lo que dice la palabra, lo borro. Y si me borran cuando llamen a lista, no está. Y entonces cuando el profesor llama a lista, ¿hay alguien que no está en la lista? Yo no estoy en la lista, pues de malas, ¿cierto? Vaya a mirar, arregla allá su problema. El problema es que allá cuando llamen a lista no vamos a tener cómo arreglar el problema. Ya estamos ¿por dónde? Fritos, mi hermano. ¿Listo? Libro de la vida. Y entonces eso termina el año 1792. Siguiente. Ahí aparece entonces una iglesia moderna, una iglesia nueva, incluso de la misma registro de la construcción de la ciudad. Es hermoso porque es un rey que le funda la ciudad a su hermano en gratitud del amor fraternal, que significa precisamente la iglesia de Filadelfia. Átalo Filadelfo se llamaba precisamente, se le construye la ciudad a favor de él. Y es una iglesia que es una iglesia buena, ¿cierto? Esta y Esmirna son las dos iglesias buenas, de las 7. Qué cosa tan dura, ¿cierto? O sea, de 7 iglesias solamente 2 son buenas. Échale cabeza. ¿Qué le dice? Yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David para abrir y cerrar. Y hay una puerta abierta. ¿Y qué significaba la llave de David? La llave de David era para abrir los tesoros. ¿Quién construyó el templo de Jerusalén? ¿Quién? Salomón. ¿Y quién construyó el palacio? El primer palacio lo construye David. Y para entrar al palacio, para conocer los tesoros, tenía que haber una llave. ¿Y quién tenía la llave? David. Y entonces, figurativamente, la llave de David es la que abre las puertas ¿a qué? A las bendiciones, a la posibilidad de llegar a Dios. Entonces, la bendición viene por la llave de David. Y dice, usted tiene obras, las misiones, tiene poca fuerza, pero usted retiene la palabra y no ha negado a Cristo. Por eso yo le abro una puerta. Y entonces le dice, tú eres muy, muy amada. ¿Y qué le dice? Lo haré una columna en el templo. Y entonces, ¿qué escribirá? El nombre de Dios y un nombre nuevo. Y me guardará de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Esa gran tribulación, ¿cuándo tiene que darse? Tiene que darse en la última semana, en la semana que está por cumplirse. ¿Esta iglesia hasta cuándo va? Pues teóricamente debe ir hasta el año 1900, pero quien se mantenga fiel con amor, pues va hasta el rapto. La Biblia dice permanece, de estos 3, pero permanece uno. ¿Permanece qué? El amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero de ellos 3, el más importante, el amor. ¿Y qué dice? El amor cubrirá multitud de pecados. Eso significa que nosotros, que todos ustedes que son y que somos pecadores, ¿qué tenemos que tener? Amor, ¿para qué? Para que se nos cubra el pecado. Y la última iglesia es la iglesia de Laodicea, que incluso desde la misma fundación, como estamos hablando, tiene dificultades. Laodicea hay un rey que manda hacer una ciudad a favor de su esposa Laodis. Laodis era su esposa, entonces yo te voy a construir con mucho amor una ciudad que se va a llamar Laodicea. Y entonces la esposa, muy querida, después de que le funda la ciudad, manda matar al marido. Muy linda ella, queridísima, ¿cierto? Esa es Laodis, o sea, la Odisea. Y la Odisea viene del año 1900 hasta el rapto. ¿Cuándo debe ser el rapto? Puede ser ya. Todo está cumplido. La gente dice que si
el templo no se reconstruye, no puede venir Cristo. Y en mi criterio, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo, y somos el templo, no necesitamos otro templo. Es probable que se construya, pero en mi criterio no es necesario. Es decir, que Cristo podría venir hoy. ¿Y estamos listos? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Ah, sí, amén, me sonó a mentirosos. Tenemos que estar listos. El tiempo está cumplido y no falta sino que Cristo aparezca. Es más, el libro de Mateo nos está diciendo que habrá ¿qué? Terremotos. ¿En dónde fue el último terremoto? Tsunami en Japón, Haití, Chile, ¿sí? Y dice que habrá enfermedades en diferentes lugares, SIDA, ébola. El ébola está terrible, el chikungunya. ¿Y esas enfermedades de dónde están saliendo? ¿Cumplimiento de qué? De la palabra. ¿Y qué dice? Usted realmente, yo soy el testigo fiel, el verdadero, pero usted ¿cómo está? Usted es tibia. Y usted dice que es rica, porque la iglesia de hoy es una iglesia rica. Es una iglesia que no tiene problemas, que no tiene dificultades, construcciones muy bonitas, muy hermosas en todo el mundo, ¿cierto? Viajamos a todos los países, predicamos y es hasta de moda. Yo soy cristiano. ¡Ay, qué chévere! ¿No le ha pasado a usted? Antes usted es cristiano, hay que matarlo. En la época, cuando comenzó, tenían que pintar pescaditos para entrar, ¿cierto? Y ahora el pescadito, ¿qué lo volvimos? Una imagen, y entonces el pescadito que usábamos, entonces ahora se volvió también de idolatría. Acuérdense qué pasa con la idolatría. Separa al hombre de Dios. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, ¿usted es rico? Como decía un paisano santanderiano, no se lo puedo decir, ya se acordarán. ¿Que es rico? ¡Ja! Usted es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque es que la riqueza no tiene que ser material. La riqueza puede ser material y podemos tener riqueza porque es bendición. De hecho, los primeros ingleses que llegan como colonos a Estados Unidos con el evangelio, ¿qué fueron? Fueron prósperos. Y entonces ahí aparecen los primeros, los radicales, los famosos cuáqueros. Y esos cuáqueros vinieron a cultivar en América. ¿Y qué cultivaban? Avena. ¿Qué avena? Avena cuáquer, ¿cierto? Ellos son los dueños de avena cuáquer. Y también más abajito vienen a cultivar tabaco, y es la segunda multinacional de la época, que son los de Philip Morris, o sea, el Marlboro. ¿Eso de dónde viene? De allá. Pero aquí, ¿qué le dice? Usted es miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces, ¿qué le dice? Tiene que probar y comprar oro purgado en el fuego y un vestido blanco. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. Porque si no, usted no va a ver bien. Pero al final le dice, si usted persevera, si usted permanece, yo voy a tener algo maravilloso. Yo le daré que se siente con Cristo en su trono. ¿Cuándo? En el milenio. En el milenio. Que se pueda sentar con Cristo en el trono. Y eso es una maravilla, poderse sentar a uno con Cristo en el trono. ¿Quién se quiere sentar con Cristo en el trono? ¿Cierto que sería maravilloso? ¿Por qué? Porque es que Cristo es la posibilidad de estar no solamente salvo, que sería maravilloso, o que es maravilloso, sino estar directamente sentado con Cristo. Y Cristo tiene un trono, ¿cierto? Y este trono será de Cristo. Entonces, figurativamente, me imagino que el trono de Cristo, pues a lo mejor no sea una silla rimas blancas, ¿cierto? Pero digamos que este es el trono. Entonces, si yo tengo el trono de Cristo, si yo soy Cristo y estoy sentado y se me permite sentarme con Cristo, ¿qué va a tener que hacer Cristo? Venga, compañero. ¿Qué tendrá que hacer Cristo? Venga, compañero, siéntese por aquí, acomódese. ¿Él dónde va a terminar sentado? En las piernas de Cristo. ¿Está cómodo? ¡Claro! ¿Quién quiere estar cómodo? ¿Quién quiere estar sentado en el trono de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que perseverar hasta el fin. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, la gloria, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas, por el tiempo maravilloso que nos das. Gracias, Señor, porque podemos adquirir el conocimiento tuyo. Queremos pedirte que tu palabra quede en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos compartirla a otros para que otros te conozcan, que podamos compartir el tesoro que es conocerte y tenerte, Padre, para que allí donde esté nuestro tesoro esté en nuestro corazón, junto a ti, Señor, para salvación, para vida eterna. Yo bendigo la iglesia en esta mañana, bendigo las familias de la iglesia, declaro tu bendición, tu unción, y declaro que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía y nos dirige cada día. Padre, el enemigo está vencido y no tiene poder sobre la iglesia. La iglesia se va en tu paz, con tu compañía, a una semana de bendición abundante. Tú diste a tu Hijo para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Así lo creemos, Padre, y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos dentro de 8 días.